Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Vamos a hablar en este video de equilibrio de solubilidad. ¿Qué se entiende por solubilidad? Bueno, la solubilidad va a ser la concentración de un soluto en la solución saturada a determinada temperatura. O sea, si yo agarro un recipiente, empiezo a colocar una sal, ¿sí? Tengo un determinado volumen de solvente, ¿sí? Empiezo a agregar sal, se empieza a disolver y va a llegar un momento en donde la solución se satura. Si yo sigo agregando sal, ese exceso va a precipitar. Entonces, cuando hablamos de solubilidad, hablamos de la concentración máxima que podría tener a determinada temperatura, ¿sí? Un soluto en determinado volumen de solución. Entonces, importante esto que depende de la temperatura, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos el tema de equilibrio de solubilidad, siempre vamos a trabajar con sales poco solubles, ¿sí? Las concentraciones para determinar que una sal es poco soluble es de alrededor de 0,02 molar, ¿sí? Si la concentración es menor a ese valor, ¿sí? La concentración de saturación es menor a ese valor, decimos que la sal es poco soluble. Y lo que hacemos, ¿sí? Al igual que en equilibrio químico, ¿sí? Como vimos en el tema pasado, podemos plantear la expresión de Kc. Por ejemplo, una sal, ¿sí? Poco soluble es el cloruro de plata. Vamos a poner en sólido, ¿sí? El soluto sólido, y vamos a poner la reacción reversible. Esto se va a ionizar, a disociar, formando el catión plata en medio acuoso más el anión cloruro en medio acuoso, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que plantear la expresión de Kc, me quedaría la concentración de plata, ¿sí? Por la concentración de cloruro, siempre en el equilibrio esto, ¿no? Sobre la concentración de cloruro de plata. O sea, estos valores, ¿sí? En la solución saturada. Entonces, si yo este valor, esta concentración, ¿sí? La paso multiplicando, porque esto es un sólido, la concentración permanece constante en su fase. Si esto pasa multiplicando a Kc, vamos a obtener una nueva constante, ¿sí? Porque esto permanece constante multiplicado por una constante, me va a dar una nueva constante que la vamos a llamar Kps, constante del producto de solubilidad. Entonces, de esa forma, llegamos, en este caso, para esta sal, a la expresión que me permitiría determinar la constante del producto de solubilidad, ¿sí? Conociendo las concentraciones máximas que puede haber en la solución. Ahora, estos valores son experimentales, se sacan de tablas, también puedo obtener Kps y de esa forma determinar cuáles serían estas concentraciones. Como nosotros estamos hablando de la concentración máxima, ¿sí? Vamos a escribir esto en función de la solubilidad. Yo voy a decir que esta sal tiene una determinada solubilidad que la llamo S. En este caso, el catión plata va a tener una solubilidad S porque la relación estequiométrica es 1 a 1 y el cloruro también, ¿sí? Por lo tanto, la expresión de Kps la puedo escribir como S por S o lo que es lo mismo S al cuadrado, ¿sí? Hagamos otro ejemplo con otra sal. Supónganse que yo tengo fluoruro de calcio, ¿sí? Entonces me quedaría catión calcio más 2 anión fluoruro. Y si yo tuviera que escribir, ¿sí? La expresión de Kps, ¿qué voy a poner? El fluoruro de calcio tiene una determinada solubilidad. El catión calcio va a tener el mismo valor, pero el fluoruro va a ser el doble, porque por cada unidad fórmula que ioniza se forman 2 aniones fluoruro, o sea que me va a quedar 2 veces la solubilidad de la sal, ¿sí? Entonces, si yo quisiera escribirlo, ¿sí? Armar la expresión de Kps para esta sal, me quedaría la solubilidad del calcio por las 2 veces la solubilidad del fluoruro de calcio
elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Porque esto no se olviden que surge a partir de la expresión de Kc, y siempre en la expresión de Kc le vamos al coeficiente estequiométrico. Y bueno, nosotros esto lo operamos matemáticamente, quedaría S, acá 2 al cuadrado 4, S al cuadrado, S cuadrado. Y podemos operar, ¿sí? Porque tenemos la misma base, me quedaría 4S al cubo. O sea, yo puedo determinar el KPS conociendo la solubilidad de la sal, o al revés, conociendo el KPS, ¿sí? Puedo determinar la solubilidad, o conociendo la solubilidad, el KPS. Bueno, ¿qué más tenemos? Este producto, ¿sí?, que tenemos acá se conoce como producto iónico. O sea, en el caso de esta sal, bueno, el producto iónico sería, ¿sí?, sería la concentración de calcio por la concentración de fluoruro elevado al cuadrado, ¿sí? Este producto iónico me va a dar un valor. Ese valor yo lo puedo comparar con KPS y puedo llegar a ciertas conclusiones. Si el producto iónico es igual a KPS, quiere decir, bueno, que la solución está saturada y no precipitó solvente. Ahora, el producto iónico puede ser menor a KPS y bueno, en ese caso concluyo que la solución no está saturada. Y por último, el producto iónico puede ser mayor a KPS, al KPS, a esa temperatura, por supuesto, siempre. Entonces puedo concluir que la solución está saturada, pero también hay fase sólida, o sea, hay un precipitado de la sal. Esto podemos compararlo, ¿sí?, de igual forma que hacíamos en equilibrio químico con Kc y Qc. Es exactamente lo mismo, porque yo conociendo las concentraciones de los iones en cierto momento, ¿sí?, calculando el producto iónico y comparándose el producto iónico con KPS, puedo determinar en qué situación nos encontramos, si la solución está insaturada, saturada, ¿sí?, y si hay precipitado o no. Entonces, vamos a las preguntas. Acá están las preguntas, ¿sí? Describa el equilibrio de precipitación. Bueno, es justamente lo que armamos acá, ¿sí? Equilibrio de la constante de producto de solubilidad. El producto de solubilidad es lo mismo que el equilibrio de precipitación. ¿Cómo se denomina la constante? Bueno, KPS. Utilizando la definición de la pregunta anterior, que entiende por solución saturada, bueno, ya dijimos que la solución saturada es aquella en donde a determinada temperatura tenemos la concentración máxima de un determinado soluto, ¿sí? Si superamos ese valor, bueno, va a precipitar. No nos vamos a meter con las soluciones sobresaturadas, es un tema que ya pasamos, en este caso acá no nos interesa, ¿sí? Después dice qué es el producto iónico y qué diferencia existe con la constante de producto de solubilidad KPS, relacione con el concepto de constante de equilibrio K y el cociente de reacción Q. Eso es lo que les decía, o sea, cuando nosotros vimos equilibrio químico decíamos que si nosotros calculábamos QC con las concentraciones que nos daban en determinado momento, ¿sí?, calculábamos ese cociente y ese cociente lo comparábamos con el valor de Kc de esa reacción a esa temperatura. Si este valor de QC era mayor a Kc, decíamos que la reacción no estaba en equilibrio, sino que estaba evolucionando hacia reactivos. Si eran iguales, estaba en equilibrio, y si QC era menor a Kc es porque la reacción estaba evolucionando hacia productos. Acá, ¿sí?, nosotros hacemos la comparación entre el producto iónico y KPS, o sea, KPS a determinada temperatura y el producto iónico que obtenemos con las concentraciones de los iones en determinado momento nos permite saber si la solución está sin saturar, saturada, o si está saturada y hay precipitado, ¿sí? Bien. ¿Por qué no se incluye implícitamente la concentración del sólido en la expresión de la constante del producto de solubilidad? En este caso el sólido es el cloruro de plata. Fíjense que cuando nosotros pasamos multiplicando, ¿sí?, obtenemos una nueva constante a partir de Kc y la concentración del sólido. Nosotros trabajamos un producto de dos constantes, es otra constante. Por eso no lo ponemos de forma explícita.
Bueno, ¿qué entiende por efecto ion común, efecto salino? ¿Cómo influyen ambos en la solubilidad del KPS? Bueno, vamos a conversarlo con un ejemplo de eso. Vamos con efecto ion común. Si yo tengo, supongamos, una sal, ¿sí? Y esta sal me produce catión calcio y anión fluoruro, ¿sí? ¿Qué pasa si yo en una solución saturada de fluoruro de calcio, yo tengo una determinada solubilidad de la sal, por lo tanto de catión calcio S, y de fluoruro va a ser el doble de este valor, ¿sí? ¿Qué pasa si yo en una solución que ya está saturada agrego otra sal, como por ejemplo cloruro de calcio, ¿sí? Cloruro de calcio se disuelve mucho, ¿sí? Entonces vamos a poner que me aporta catión calcio y 2 anión cloruro. Al agregar, ¿sí?, una determinada cantidad de cloruro de calcio, estoy agregando en este caso catión calcio, que es uno de los iones, ¿sí?, que me está aportando también el fluoruro de calcio, o sea, hay un ion en común. Por eso el efecto se llama efecto ion común. Tiene que darse que me aporte la sal que estoy colocando a la solución saturada, tenga que aportarme alguno de los iones que me estaba aportando la sal en la solución saturada, ¿sí? Entonces, cuando yo agrego cierta cantidad de cloruro de calcio, agrego catión calcio, y al agregar catión calcio, por el principio de Le Chatelier, la ecuación se va a inclinar hacia reactivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir la solubilidad de la sal. Ese es el efecto ion común, si ante el agregado de una sal que comparta alguno de los iones con la solución de sal saturada, se va a producir una disminución en la solubilidad, no en el KPS, ¿sí? Bien, igual ahora después lo vamos a ver en los ejemplos. Y efecto salino sería un efecto contrario, o sea, cuando yo coloco sales, o yo por ejemplo tengo una solución saturada y agrego una sal que no aporte ninguna de las otras dos sales, lo que va a hacer el exceso, el aumento de iones en la solución, ¿sí?, lo que va a producir es que aumente lo que se conoce como fuerza iónica del medio. La fuerza iónica del medio aumenta con el número de iones y con la carga de los iones. Y lo que me va a producir eso es una inclinación hacia la derecha, contrario al efecto ion común, ¿sí? O sea que si yo agrego otra sal que no me aporte ninguno de los iones, lo que va a producir va a ser lo contrario, un aumento en la solubilidad de la sal que yo tenía, ¿sí? Después dice, cuando la solubilidad de un compuesto iónico se ve afectada por el efecto salino, el KPS de ese electrolito aumenta, disminuye o no se modifica. Lo que varía, dijimos, ¿sí?, por el efecto salino, es la solubilidad. Va a haber un aumento en la solubilidad, no en la constante en KPS. KPS solo va a depender de la temperatura. Así que bueno, empezamos con los problemas, que ahí vamos a seguir conversando algunas cuestiones teóricas, ¿sí? Y bueno, saludos grandes.